Este documento contiene un disclaimer de equidad de género bastante bueno. Definitivamente lo adaptaré y me lo voy a fusilar para usarlo de aquí en adelante. En estos tiempos es algo muy útil y necesario. Hola apreciable audiencia, sean bienvenidos a compartir y a colaborar sobre este tema tan extenso, el plan y programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral, que es la concreción del planteamiento pedagógico que propone un nuevo modelo educativo en la educación básica, aspirando a ser más que una política gubernamental y a convertirse en un verdadero proyecto nacional que ayude a afrontar los retos educativos, no en una era de cambios, sino en un cambio de era. En el transcurso de este video tratemos de identificar cuál es el punto de inflexión entre este modelo educativo y el anterior, y no me refiero a enlistar las diferencias y semejanzas entre el plan 2011 y el 2017, sino a precisar cuál es la principal divergencia entre ellos, la coyuntura donde los aprendizajes clave corrigen el rumbo del proyecto educativo nacional para hacer frente a los desafíos educativos del siglo XXI. Recomendación antes de continuar. Recordemos que parte importante de la construcción de nuestro aprendizaje es realizar la lectura personal de cualquier documento. La línea de apertura del primer apartado, la introducción, es arrebatadora. Esto por el hecho de comenzar como sigue, y cito: en diciembre de 2012, las principales fuerzas políticas del país pusieron en marcha un proceso de profunda transformación, la reforma educativa. No hace referencia a instituciones, autoridades ni figuras educativas. Se empeña en dejar bastante en claro quiénes fueron los promotores de todos estos cambios que surgieron incluso a nivel constitucional, cosa que también plasma el texto introductorio en su primer párrafo. En el video del acuerdo 150619, si no lo han visto se los voy a dejar por aquí, comentamos un poco sobre estas fuerzas y agendas políticas que en aras de su propio beneficio terminan lesionando el sistema educativo. De ahí en fuera nos habla sobre los foros de consulta realizados en 2014 y otro en 2016, año en el que se presentó una propuesta para la actualización del modelo educativo y que se conformó por 3 documentos principales. El primero, que expone de manera breve qué mexicano se busca formar con el modelo educativo. El siguiente explica la forma en que se propone articular los componentes del sistema para alcanzar el máximo logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Y el último, que abarca los contenidos educativos y los principios pedagógicos. Documentos que se presentaron ante los actores involucrados en la educación, quienes realizaron aportaciones para mejorarlos, aportaciones sistematizadas por el PIPE del CIDE para concluir con el fortalecimiento de los 3 documentos. En el segundo punto de este apartado se identifican los artículos que facultan a la SEP para establecer planes y programas de estudio y aquellos en los que se fundamentan los mismos y que corresponden a una versión previa de la Ley General de Educación, por lo que no nos adentraremos más en ellos. Por primera ocasión nos topamos con términos como aprendizajes clave y componentes curriculares. El material se conforma por 6 grandes apartados, que a su vez poseen determinada cantidad de clústeres, a excepción del último, el cual por cierto y por una situación bastante obvia no vamos a analizar en este video. En cuanto a su temporalidad, la consolidación e implementación de este modelo educativo se proyectó como un proceso gradual y muchos de sus planteamientos necesitarían tiempo para su maduración y concreción en las aulas, más allá del término de la administración federal vigente en ese momento, por lo que se propuso mantener su vigencia durante al menos los próximos 12 ciclos lectivos consecutivos, hasta el año 2030, a lo largo de los cuales egresaría una generación completa de educación básica. Igualmente, las escuelas necesitaban prepararse para implementarlo, y se requería tiempo para la elaboración de materiales educativos pertinentes, por lo que su entrada en vigor se dio en 2 etapas, en relación al componente curricular de formación académica. En este apartado nos reencontramos con términos como calidad, equidad e inclusión. Hace también referencia al artículo 3, antes de su última reforma, pero eso no implica que en su versión actual no sea igualmente aplicable a lo que fundamenta para poder establecer qué mexicanos se requiere formar en las escuelas. Lo trascendente en este punto es que ya se comienza a plasmar la necesidad de una flexibilidad contextual
para poder alcanzar así los resultados educativos deseados en un país tan diverso como el nuestro. Y establece que los mexicanos que egresen de la educación obligatoria sean personas que tengan motivación y capacidad para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural y social, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive acelerados cambios. Estas líneas se traducen en los rasgos que progresivamente han de lograr los estudiantes a lo largo de los 4 niveles educativos, en el entendido de que los aprendizajes logrados en un nivel educativo son el fundamento de los aprendizajes que se deben lograr en el siguiente nivel. Esta progresión de aprendizajes estructura el perfil de egreso de la educación obligatoria, el cual se organiza en 11 ámbitos. Esta imagen se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen, y también la pueden encontrar en las páginas 22 y 23 del documento, que si no lo tienen también se los voy a incluir para descargar. El desempeño que se espera que logren los alumnos en cada ámbito se describe con 4 rasgos, uno para cada nivel, y a su vez cada rasgo se enuncia como aprendizaje esperado. La lectura vertical por columna muestra el perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria. Atención a esto porque más adelante se retoma, y la lectura horizontal por fila indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito. Aquí lo importante es, con base a la taxonomía de Bloom, identificar el verbo operativo en el aprendizaje esperado y ubicarlo de acuerdo al nivel de dominio que corresponde. Obviamente, un mayor nivel de dominio se correlaciona con un nivel educativo mayor. Ya que estamos aquí y para no regresar, aprovechemos, más adelante se retoma este cuadro para identificar el perfil de egreso de educación básica, que se corresponde con el perfil de egreso de secundaria y los 11 rasgos deseables, uno por cada ámbito. Desde un enfoque humanista, la educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas las personas, en lo cognitivo, lo físico, social y afectivo, en condiciones de igualdad, y para que éstas a su vez se realicen plenamente y participen activa, creativa y responsablemente en las tareas que nos conciernen como sociedad, en los planos locales y globales. Las transformaciones veloces y continuas que experimenta el mundo de hoy tienen su centro en la generación de conocimiento y representa uno de los principales desafíos de la educación del siglo XXI. Si bien en la sociedad actual la transmisión de la información y la producción de nuevos saberes ocurren desde ámbitos diversos, la escuela debe garantizar la organización y democratización de dicha información, asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus beneficios y crear las condiciones para adquirir las habilidades de pensamiento cruciales en el manejo y procesamiento de información y uso consciente y responsable de las TICs. Estos desafíos nos llevan a un punto de inflexión en este modelo educativo. Cambiamos el saber por el aprender. Antes se pretendía saber, saber hacer y saber ser. Ahora, reconociendo lo vertiginoso y cambiante de este mundo, los pilares de la educación del siglo XXI son aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. Si ponemos atención, vamos a poder identificar el gran diferenciador. El saber se centra en el propósito, en el objetivo, ya sé, ya alcancé, ya logré. Pero el aprender se centra en el proceso, porque la belleza está en el proceso. Cuando algo se centra en el proceso, invariablemente impactará para mejor en el resultado, porque la realimentación del proceso es infinita y siempre perfectible. En lo correspondiente a la investigación educativa, se plantea la importancia de la gestión y autorregulación emocional, de la construcción de ambientes de aprendizaje favorables, de respetar los ritmos de progreso, proceder desde un enfoque socioconstructivista que considera el aprendizaje como el resultado de una relación activa entre el individuo y una situación, el aprendizaje situado. ¿Qué es lo que se necesita para alcanzar los fines educativos? Primero, ética del cuidado, que es la responsabilidad de profesores, directivos, familia y alumnos para lograr el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. Fortalecimiento de las escuelas públicas. Con el fin de fortalecer la autonomía de gestión, se debe desterrar el enfoque administrativo, así como, de acuerdo a la normatividad mínima, todo el tiempo escolar se debe ocupar fundamentalmente en actividades de aprendizaje, disminuir la carga administrativa a directores y enfocarse así ellos en el acompañamiento pedagógico,
para lo que se destacan por primera ocasión las figuras del subdirector de gestión y el subdirector académico, en función del tamaño y necesidades de la escuela. Levanten la mano los directores comisionados con grupo. Jamás he podido entender por qué donde ya existen figuras administrativas se crean más puestos administrativos. México mágico. Se habla aquí también sobre el establecimiento del SATE, fortalecimiento del CTE, del CEPSE, implementación de CISAT, la autonomía de gestión, de dotar directamente a las escuelas con mayores recursos y por último, del regreso de la escuela de verano. No sé si a alguien le tocó la escuela de verano, a mí me tocaron como los últimos 2 años que se implementaron, trabajé en ella. Transformación de la práctica pedagógica. Pasar de la exposición de temas por parte del docente a un aprendizaje activo. Formación continua de maestros en servicio. Este apartado es bastante obvio, pero lo que también contiene y es importante son las 5 dimensiones que constituyen a un buen maestro, y señala la evaluación del desempeño que se tenía que hacer cada 4 años, esto bajo el mandato de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Formación inicial docente. Nuevamente un subtema bastante obvio y nuevamente lo que resalta es que se hace la descripción del ingreso al servicio educativo con base a los fundamentos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de la alineación de la formación de docente con el nuevo currículo de educación básica. Flexibilización curricular. Cada escuela puede decidir una parte de su currículo con base en su contexto. Ya se había mencionado esto un poco más atrás, pero es aquí donde me gustaría señalarlo como segundo punto de inflexión entre un plan de estudio y otro. Relación escuela-familia. Debe existir concordancia de propósitos entre la escuela y la casa, implementando estrategias de comunicación con las familias desde el Consejo Técnico Escolar y entre otros acuerdos hacerles notar la importancia de enviar a los niños y jóvenes bien preparados a la escuela, asumiendo la responsabilidad de su alimentación, su descanso y el cumplimiento de las tareas escolares. SATE es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados para el personal docente y el personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional y el funcionamiento de la Escuela Pública de Educación Básica. Tutoría para los docentes de reciente ingreso al servicio, que es un proceso que fortalece las capacidades, los conocimientos y las competencias profesionales de los docentes que ingresan al servicio profesional. Igualmente, este punto se ejecutaba con apego a la normatividad de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero recordemos que esta fue abrogada en el primero, es para entrar en vigor, el segundo, me parece, en el segundo transitorio del decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y ahora todo eso se encuentra normado por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Materiales educativos. Hace referencia a los libros de texto actualizados y a la importancia de su disponibilidad en formatos diversos y pertinentes desde un enfoque inclusivo. Infraestructura y equipamiento. Aquí se enlistan las cosas que todos tenemos en nuestras escuelas: mobiliario, cómodo y móvil, incluyendo aquel especializado para estudiantes con discapacidad, biblioteca de aula y escolar, con sus respectivos anaqueles y libreros, sala de usos múltiples, equipamiento informático con su respectiva conectividad, aula de medios fija y móvil en un rincón del aula o de la biblioteca y seleccionar el modelo de uso pertinente considerando lo que es la velocidad de acceso a Internet, el número de dispositivos electrónicos disponibles y los tipos de recursos, estrategias y habilidades digitales a desarrollar en los alumnos. Aquí simplemente me gustaría hacer la observación de que durante la pandemia se ha planteado mucho el hecho de que los docentes están usando sus equipos de cómputo, su internet, sus propios recursos digitales, pero eso no es algo exclusivo de la pandemia. Siempre he sido partidario de que si en un aula hay un equipo de cómputo, muy seguramente es propiedad del maestro. En cuanto a la estructura de la educación básica, esta se conforma actualmente por los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Recordemos que en ese momento la educación inicial aún no era obligatoria. A partir de la reforma al artículo 3 en el 2019, se incluyó dentro del esquema de la educación básica, volviéndola por lo tanto obligatoria, sumando un nivel más al esquema obligatorio en el cual también es partícipe la educación media superior. La educación básica se organiza en 4 etapas,
cada una correspondiente a fases del desarrollo infantil y juvenil. La primera etapa, de 0 a 3 años, es la de más cambios en el ser humano. En la segunda etapa, existe un desarrollo de la imaginación de los niños. En la tercera etapa, se gana independencia respecto a los adultos. Y la cuarta etapa es un momento importante en el afianzamiento de la identidad. Un grado transicional es el primer ciclo escolar que un estudiante cursa en un nivel educativo y marca el tránsito de un nivel educativo a otro. Su importancia radica en que es cuando el estudiante ha de ajustarse a las demandas del nuevo nivel educativo. En cuanto a la educación inicial, un buen comienzo, se reconoce su importancia al establecer los cimientos del aprendizaje para etapas posteriores, y que esto depende de que los niños se desenvuelvan en un ambiente afectivo y estimulante, aprovechando así su plasticidad cerebral. Educación preescolar. Cursar una educación preescolar influye positivamente en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Representa oportunidades de extender su ámbito de relaciones. La convivencia y las interacciones en los juegos entre pares construyen la identidad personal. Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la escuela son distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben atenderse para convivir. Contribuye a que quienes provienen de ambientes poco estimulantes encuentren oportunidades para desenvolverse, expresarse y aprender. La función de la escuela es abrir a los niños oportunidades para que estos desplieguen sus potencialidades de aprendizaje y, en este proceso, el lenguaje juega un papel fundamental. Es muy importante tener en cuenta que en la educación preescolar se pretende el desarrollo general de las capacidades de los niños, de ahí que no exista un programa de estudio en el sentido de una secuencia de temas. En la educación primaria, los alumnos saben que acuden a un espacio donde van a aprender de y con otros bajo la dirección de uno o más maestros en el aula y la escuela. Existe un cambio de dinámicas con respecto a la educación preescolar, pero el juego sigue siendo uno de los vehículos más importantes para el aprendizaje. Los niños que asisten a la educación primaria se encuentran en una etapa decisiva de sus vidas, y si no se les brindan las condiciones adecuadas para su aprendizaje, las consecuencias son nefastas. La salud, el crecimiento y el aprendizaje de los niños entre 6 y 12 años de edad depende en gran medida de que sus familias promuevan la cultura de la prevención. De no ser así, es en la escuela, en coordinación con instituciones de salud cercanas, la que debe proporcionarla. Cuando los niños de esta edad presentan desnutrición, su posibilidad de aprender y jugar es menor, y por tanto el desarrollo de sus capacidades es limitada. La educación pública tiene un carácter democratizador expresado en ofrecer todo el apoyo a su alcance para lograr que los niños que acuden a los planteles de educación primaria tengan las mismas oportunidades para aprender permanentemente y en formar valores y actitudes que les permitan desempeñarse con su máximo potencial en la sociedad actual, independientemente de los contextos sociales y culturales de los que provengan. Educación secundaria. Este nivel educativo alcanzó la obligatoriedad en 1993 y cuenta con 3 tipos de servicio. Secundaria general, que proporciona una formación humanística, científica y artística. Se creó en 1926. Secundaria técnica, que además de la formación regular de secundaria, ofrece de manera obligatoria a sus estudiantes la capacitación en un área tecnológica y al egreso, además del certificado de secundaria, se daba a los estudiantes un diploma de auxiliar técnico en una determinada especialidad. Este tipo de servicio se creó en los años 70 del siglo pasado como una opción de capacitación para el trabajo. A partir de este plan, la oferta educativa en un área tecnológica deja de ser obligatoria, cosa que ya se reformó, pero para aclarar eso tendríamos que analizar otro documento. Telesecundaria, que atiende con apoyo de un maestro generalista por grupo la demanda educativa en zonas, en especial rurales e indígenas, donde por causas geográficas o económicas no ve posible establecer escuelas secundarias generales o técnicas. Desde su creación en el 68 se apoyó en transmisiones televisivas. En 2006 se renovó su modelo pedagógico para dar más libertad a los maestros para usar los materiales audiovisuales con una planeación propia y no con una pauta de transmisión nacional. En los últimos años, la telesecundaria ha mostrado un gran desempeño competitivo con sus pares generales y técnicas. Las escuelas secundarias preparan a los estudiantes para alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Actualmente, las culturas juveniles están influidas por el contexto tecnológico y cultural que crea lenguajes y conocimientos en ocasiones incompatibles con la cultura escolar, lo cual plantea un desafío pedagógico. La intervención docente debe favorecer el aprovechamiento y enriquecimiento de los saberes de los estudiantes a partir de sus diferencias. Estas no han de ser barrera para el aprendizaje.
Los maestros habrán de encontrar en la diversidad la riqueza para nutrir los ambientes de aprendizaje que propician. Las escuelas también son espacios donde repercuten los problemas que se viven en los contextos sociales cercanos y generan situaciones de violencia cuya solución demanda la participación de la comunidad escolar. Se necesita analizar el origen de la violencia para transformar las relaciones interpersonales de la comunidad escolar, construir ambientes seguros y estimulantes para el estudiando. También favorece la solución no violenta de las diferencias. Se busca eliminar las expresiones de violencia, tanto en el interior de las aulas como en la escuela y en su perímetro circundante, previniendo la manifestación de conductas que atenten contra la integridad de las personas y la comunidad escolar. En el cuadro que ya analizamos sobre el perfil de egreso de la educación obligatoria, podemos identificar el perfil de egreso de cada nivel educativo. La educación básica se ofrece en escuelas de organización completa, o sea, que tienen completa su plantilla de profesores. También hay escuelas de organización incompleta, como las unitarias, con un docente para todos los grados, las bidocentes o multigrado, que tienen 3 o más maestros, pero incompletas. Los propósitos de este plan son para todos los estudiantes de educación básica, independientemente del tipo de organización que tenga la escuela a la que asisten. El currículo es suficientemente flexible para que, dentro del marco de los objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje considerando las distintas necesidades y contextos de los estudiantes, y así pueda encontrar la mejor manera de desarrollar su máximo potencial. Este plan dejó atrás un currículo poco flexible y saturado, excesivamente enfocado en la acumulación de conocimientos. La inclusión debe ser concebida como beneficio no solo para las personas vulnerables y los grupos tradicionalmente excluidos, sino para todos los actores que participen en el proceso educativo, poniendo especial atención en las necesidades específicas de aprendizaje en las lenguas de dominio de los estudiantes, ya sean indígenas, español, lengua de señas mexicana o una lengua extranjera. Se debe involucrar a las comunidades en la planeación y gestión cotidiana de las escuelas. Se ha de fomentar la posibilidad de que los estudiantes conozcan otras realidades y aprendan a convivir con ellas, ya que las sociedades contemporáneas se construyen con base en la diversidad y la posibilidad de consenso. Esto con la finalidad de explotar el efecto par, que es cuando alguien en situación de desventaja interactúa con alguien de mayor desarrollo y el rendimiento del primero se equipara con el del segundo, lo cual no siempre suele suceder. Otra situación primordial es la de atender específicamente la promoción de las mujeres en STEM, por medio de intervenciones focalizadas como mentorías y formación continua docente para que las dinámicas en las aulas sean más incluyentes. En 2012, la educación secundaria perdió su carácter terminal. Uno de los grandes retos para hacer realidad la universalización de la educación media superior es su buena articulación con la educación básica, mediante la construcción de un puente con la educación secundaria. Es por eso que en la imagen donde contemplamos los perfiles de egreso, podemos observar también el perfil de egreso al término de la educación media superior. Esto supone, en el plano del diseño curricular, ir más allá de las pruebas para evaluar el desempeño de los estudiantes y garantizar aprendizajes duraderos, favorecer la transición hacia el último nivel de la educación obligatoria, abatiendo el rezago y el abandono escolar, con el fin de que cursen la totalidad de los estudios obligatorios, ampliar y fortalecer las opciones y los procesos de acceso a la educación media superior, ofrecer a las nuevas generaciones aprendizajes de áreas del saber más relevantes y que dejen de cursar asignaturas que han perdido su razón de ser. Es muy importante que todos los profesores de educación básica y principalmente los de la educación secundaria estén conscientes de que en la obligatoriedad de los 4 niveles educativos el trabajo que cotidianamente realicen con sus estudiantes ha de estar orientado a llevarlos lo más lejos posible en su trayectoria escolar, incluso más allá de la educación obligatoria. En esta transición entre niveles puede acentuarse la posibilidad del abandono escolar. Es clave promover el acceso igualitario de las niñas y las jóvenes a todos los niveles educativos, así como su plena participación en todas las áreas del conocimiento. Y para empezar a abordar el cuarto capítulo de este documento, el currículo de la educación básica, primero vamos a hablar de las razones principales para modificar el currículo. ¿Por qué es necesario modificar algo? Pues porque no es útil. En este caso, los aprendizajes de los estudiantes son deficientes y las prácticas del currículo no cumplen con las necesidades de formación de los niños y jóvenes que exige la sociedad actual. Sobre las consultas públicas, aquí nos habla sobre las encuestas realizadas en ambos años, situación que ya tocamos a grandes rasgos y con eso basta.
Lo que cabe aclarar en estos dos puntos es que en ellos se hace referencia a todo lo que no contemplaba el currículo anterior y a sus deficiencias, y obviamente a partir de eso se realizó la realimentación del currículo y se establecieron las mejoras de manera consensuada por la comunidad educativa. En cuanto al diseño curricular, se nos enlistan los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño del presente currículo y para la elaboración de los programas de estudio. Se determinó que fuera un currículo inclusivo, que se debe ofrecer a cada estudiante la oportunidad para aprender que responda a sus necesidades particulares, construyendo sobre la singularidad de cada uno en el marco de un ambiente colaborativo. Debe contemplar las habilidades socioemocionales. La escuela ha de atender el desarrollo de la dimensión sociocognitiva y la emocional. Debe contar con una relación global y local, que debe de responder a las demandas globales del currículo y a las específicas de su situación local. Y por último, nos establece los criterios del INEE, ya extinto, para el diseño curricular, que son un conjunto de atributos genéricos que debe tener cualquier plan de estudios publicado por la SEP. Relevancia, o sea que atienda a los fines sociales de la educación. Pertinencia, que atienda a las características y necesidades biopsicosociales. Equidad, que atienda a las diferencias. Congruencia interna, o sea alineado con la práctica pedagógica y los recursos disponibles. Congruencia externa, en concordancia con los referentes que lo fundamentan. Y claridad, que se pueda comprender. También en este capítulo se vuelve a tocar, como ya se los había mencionado con anterioridad, el perfil de egreso, pero no se puede decir mucho más de lo que ya se dijo. Obviamente, este es uno de los apartados fuertes del documento, y en él se establecen los criterios de inclusión que se aplicaron para determinar los contenidos que han de aprender los alumnos dentro de las aulas, y son los que figuran a continuación. Como antecedentes, es importante puntualizar que desde el 96, en reacción al informe del ORS de la UNESCO, varios países se replantearon la pregunta: ¿qué deben enseñar nuestras escuelas?, lo que dio paso a un rediseño curricular orientado al desarrollo de las competencias para la vida. 4 años después, con la primera aplicación de PISA, varias organizaciones se enfocaron en analizar y definir estas competencias a partir de las necesidades que el siglo XXI, dominado por la tecnología y la globalización, planteó. Pongamos especial atención a lo siguiente. Los planteamientos establecidos tanto por la UNESCO como por la OCDE han revisado su marco teórico. En un comienzo, estos planteamientos tuvieron un enfoque específicamente económico, fundamentando su narrativa en la economía basada en el conocimiento. Una economía basada en el conocimiento tiene como premisa que el mayor propulsor de crecimiento, riqueza y empleo es la creación, distribución y uso del conocimiento, o sea, que mientras más conocimiento se movilice, la economía será más sólida. Bajo esta narrativa, las demandas hacia los sistemas educativos se enfocaron especialmente en recomendaciones para equipar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades que redundaran en el crecimiento económico de sus países. Lo trascendente en la revolución o replanteamiento que promueve el nuevo enfoque por competencias reconoce y acepta la incertidumbre del futuro y abraza el hecho de que no hay manera de garantizar el éxito en un mundo que aún no existe y ni siquiera se sabe si existirá. Hace unos momentos comentábamos que uno de los mayores desafíos que enfrentan los modelos educativos del siglo XXI es conservar su vigencia en una era donde los cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, por lo que finalmente los responsables de las políticas educativas reconocen que no se puede brindar certeza hoy sobre lo que pueda ser útil mañana, pues lo que hoy es valioso puede no serlo en unos años y viceversa, y esto a su vez aplica a su manera a cada uno de los alumnos, ya que cada uno tendrá un futuro muy particular. Pero lo que sí se puede hacer es fomentar el desarrollo de herramientas y habilidades que permitan adaptarse a los continuos cambios y reducir esa incertidumbre que caracteriza a la sociedad actual. Lo anterior mediante el desarrollo de la resiliencia, la innovación y la sostenibilidad, y para lograrlo se requieren un conjunto de competencias. Las competencias, entendidas como la movilización de saberes ante circunstancias particulares, se demuestran en la acción. Solo se puede mostrar el nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las 3 dimensiones que se trenzan para dar lugar a una competencia: conocimientos que pueden ser de diferente naturaleza, habilidades que se clasifican en 3 grupos y actitudes y valores de los que encontramos una lista preliminar de ellos. En la acción, cada dimensión es inseparable, pero desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje es necesario identificarlas individualmente. Anteriormente se pretendía que mediante la adquisición de conocimientos y su puesta en práctica, el alumno desarrollara habilidades y sugieran actividades positivas. En ese sentido, las competencias se tomaban como un punto de partida,
En este plan, el planteamiento curricular sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos. Si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el aprendizaje, valorará lo que aprende y luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje. Es mucho más probable que comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela, o sea, las competencias se vuelven el punto de llegada. La formación integral reclama contenidos de naturaleza diversa. Por una parte, la existencia de contenidos disciplinares que tradicionalmente se adquieren en la escuela. Por otra parte, requiere preparar tanto la mente como el cuerpo. De ahí que la actividad física, el desarrollo emocional, el sentido estético y la creatividad deban atenderse con contenidos y espacios curriculares específicos. Igualmente, han de privilegiarse los contenidos que propicien aprendizajes relevantes y duraderos, que sean la llave que abra el pensamiento a otros contenidos, por lo que se han de favorecer los contenidos que utilizan el conocimiento para resolver problemas, sopesar opciones, tomar decisiones y ayudar a los estudiantes a comprender mejor su mundo. También se ha de tener presente que lograr un conocimiento es tan relevante como aprender acerca de cómo lo aprendimos. Ese saber permite a los alumnos aprender cada vez más, porque tiene mayor control sobre sus formas de aprender. Sin embargo, como ya lo mencionábamos con anterioridad, esta importante reflexión acerca de cómo se aprende a menudo no tiene cabida en el aula por la presión que tienen los docentes para cubrir la totalidad de los contenidos de un programa debido a su extensión excesiva. Se centraba en la enseñanza-aprendizaje en el objetivo, pero poco sirve incluir muchos temas en un programa de estudio si con ello se compromete la calidad de los aprendizajes. Este plan da una importancia especial a la metacognición como uno de los pilares del desarrollo de las habilidades cognitivas superiores. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares. Con base en esta definición y en las ideas desarrolladas en los apartados anteriores, este plan plantea la organización de los contenidos programáticos en 3 componentes curriculares: los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de la autonomía curricular, a los que, en conjunto, se denominan aprendizajes clave para la educación integral y que se desglosan enseguida. Formación académica. Este componente de observancia nacional está organizado en 3 campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración del mundo natural y social. Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Aporta especialmente al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender del alumno. Desarrollo personal y social. Para lograr una formación integral, la formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas. Este componente curricular también es de observancia nacional y se organiza en 3 áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación física. Estas 3 áreas no deben recibir el tratamiento de asignaturas. Requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias diferentes para evaluar los logros de los alumnos, distintas de las empleadas para valorar el desempeño en los campos de formación académica del primer componente. Aporta al desarrollo integral del educando y, especialmente, al desarrollo de las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir. Autonomía curricular. El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva, porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada educando. Es de observancia nacional, aunque cada escuela elegirá e implementará la oferta de este componente curricular con base en los periodos lectivos que tenga disponible y en los lineamientos que expide la SEP para normar este componente. El tiempo lectivo disponible en cada escuela para este componente es variable y depende del calendario y horario que cada escuela establezca. El componente autonomía curricular está organizado en 5 ámbitos: ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y los proyectos de impacto social. La razón para estructurar el currículo en 3 componentes responde tanto a la naturaleza diferenciada de los aprendizajes propuesto en cada componente como a la especificidad de la gestión de cada espacio curricular. Los 3 interactúan para formar integralmente al educando. Los 3 son igualmente importantes y ningún componente debe tener primacía sobre los otros 2. Los aprendizajes clave se han de formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma, los aprendizajes clave se concretan en aprendizajes esperados.
que definen lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. Son las metas de aprendizaje de los alumnos. Estos se organizan en los 3 niveles educativos con base en las mismas categorías, los organizadores curriculares, sobre los que hablaremos un poco más en el apartado número 5 de este documento. Naturaleza de los aprendizajes. La ciencia cognitiva moderna parece confirmar que más que la cantidad de conocimientos, es radical importancia la calidad de saberes que construye el estudiante, el entendimiento que desarrolla y la movilización de esos saberes. Se considera que este se logra cuando el aprendiz es capaz de utilizar lo aprendido en otros contextos. El aprendizaje que se transfiere, que se adapta a las circunstancias, es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles de ejecución. Revalorización de la función docente. Un profesor no es un transmisor del conocimiento. Lejos de esa visión, este plan lo concibe más como un mediador profesional que desempeña un rol fundamental. Construcción de ambientes que propicien el logro de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad escolar. En ello reside su esencia. En consecuencia, los padres de familia y la sociedad en su conjunto han de valorar y respetar la función social que desempeñan los profesores. El plan actual reconoce que los aspectos físicos, afectivos y sociales influyen en los logros de desempeño individual y grupal. Desde el plan anterior esto ya se consideraba. Planeación y evaluación de los aprendizajes. La planeación didáctica, consciente y anticipada, busca optimizar recursos y poner en práctica estrategias con el fin de conjugar factores que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos con base en los aprendizajes esperados. Por su parte, la evaluación tiene como objetivo identificar las áreas de oportunidad de los estudiantes y su desempeño en las áreas de estudio, así como identificar áreas de oportunidad en los docentes para impulsar la transformación pedagógica, o sea, se lleva a cabo con el propósito de obtener información para que se tomen decisiones que conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. Se le da un enfoque formativo. Asegurar el acceso y el uso de materiales educativos diversos y pertinentes. Las autoridades habrán de garantizar las condiciones de infraestructura y equipamiento con un mínimo indispensable para la operación funcional de las bibliotecas escolares, la provisión de acervos impresos, digitales, audiovisuales y objetuales adecuados a los diferentes tipos de servicio, modalidad, necesidad y los contextos en que se ubican las escuelas. En este apartado encontramos también los modelos de uso de las TICs, cuyo propósito es que el alumno desarrolle las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y el procesamiento de la información, así como para el uso consciente y responsable de las TICs, no solo como destreza técnica que implica su manejo con solvencia, sino, más importante que eso, su utilización con fines educativos. Igualmente, nos brinda información sobre los 2 modelos de uso de la tecnología en el aula. La interacción mediada, en la que usualmente a través de un solo dispositivo en el aula participa todo el grupo, y la interacción directa, en la que los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos en actividades de aprendizaje individual. En este mismo apartado encontramos plasmados los principios pedagógicos de este plan de estudios. Considero que todos estaremos de acuerdo que, a diferencia de los puntos anteriores, para hablar sobre ellos es necesario un espacio más amplio, por lo que nos englobaron en la clasificación anterior. Primer principio pedagógico. El propósito principal del proceso educativo es el de ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial cognitivo y habilitarlos para la vida en su sentido más amplio. Segundo principio pedagógico. El docente debe reconocer que los estudiantes no llegan al aula en blanco y que para que estos adquieran nuevos aprendizajes, la enseñanza ha de anclarse en los conocimientos previos de los estudiantes. Este principio ineludiblemente se liga con la evaluación diagnóstica para poder usar estos conocimientos previos como punto de partida en el diseño de la clase. Tercer principio pedagógico. Toda la comunidad escolar genera actividades didácticas y aporta ambientes propicios para el desarrollo intelectual y emocional del estudiante. Antes de remover el acompañamiento, el docente debe asegurarse de la solidez de los aprendizajes. El profesor ha de establecer una relación cercana con los estudiantes que le permita conocer sus intereses y contextualizar la enseñanza que invite a los estudiantes a involucrarse en su aprendizaje. Se debe propiciar la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que utiliza para mejorar. Es primordial fomentar la colaboración y propiciar el trabajo en grupos. El estudiante ha de saber que comparte responsabilidad de aprender con el profesor y con sus pares. El reto pedagógico consiste en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento donde el estudiante afronte circunstancias auténticas en el contexto y desde la cultura donde se encuentra inmerso.
La evaluación del aprendizaje debe tener en cuenta 4 variables: la situación didáctica, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión sobre la práctica pedagógica. Los maestros son modelo de conducta, no solo en escala de valores, sino también en procesos de aprendizaje. El maestro que desea que sus alumnos lean, lee; el que quiere que sus alumnos escriban, escribe, y así con cualquier otra práctica que considere que sus estudiantes han de desarrollar. Han de implementarse estrategias para incorporar los aprendizajes informales al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. El conocimiento debe poder transferirse a campos disciplinarios y situaciones nuevas, movilizando así los aprendizajes y potenciando su utilidad en la sociedad del conocimiento. El estudiante ha de establecer relaciones de aprendizaje y comunicarse con otros para seguir aprendiendo, propiciando su autonomía y con ello estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, confianza en sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de su aprendizaje. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes. Los docentes y directivos deben de propiciar un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. En el mapa curricular encontraremos los componentes curriculares y sus espacios curriculares específicos, que en formación académica son campos y asignaturas. En desarrollo personal y social se transforman en áreas de desarrollo, y los ámbitos corresponden al componente de autonomía curricular. De manera horizontal, vamos a encontrar las progresiones por grados y niveles educativos. En cuanto a la franja azul, localizamos ahí lo correspondiente al lenguaje y comunicación. La franja roja, como podemos ver, marca la asignatura de matemáticas y después tenemos la barra de color naranja que de acuerdo al grado y nivel se divide en diferentes asignaturas. En cuanto a las áreas y ámbitos, para todos los grados y niveles son las mismas, a excepción del área socioemocional en secundaria, a la que se suma tutoría. En esta tabla podemos apreciar las horas lectivas normativas mínimas por jornada y de forma anual que corresponde a cada nivel educativo. Al igual que en el plan anterior, se promueve la extensión de la jornada escolar. Las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares, formación académica y desarrollo personal y social tienen una carga horaria anual fija, la misma para todas las escuelas, independientemente de si la extensión de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jornada diaria tenga efecto exclusivamente en el componente autonomía curricular, por lo que, a más horas lectivas, la escuela tiene más tiempo disponible para definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho componente. La duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso en la educación socioemocional en primaria, esta tendrá una duración mínima de 30 minutos. Esto permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jornada escolar. En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en periodos lectivos precisos. La educadora organizará el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades de los alumnos. Finalmente, llegamos al penúltimo capítulo de este documento y al último que analizaremos en este video. El quinto apartado, a pesar de contar exclusivamente con 2 clústeres, es el más extenso, porque en él se encuentran los aprendizajes esperados de todas las asignaturas, desde preescolar hasta secundaria. En el desarrollo de este apartado solo realizaremos el análisis de las 10 secciones en común que se utilizan en este material para organizar y describir los programas de estudio.
así como únicamente enlistaremos de forma general el contenido de cada componente curricular, porque de una u otra forma todos contamos con un panorama general sobre ellos, esto por cuestiones de espacio y tiempo, con la salvedad de la inmersión que haremos en el componente de los ámbitos de la autonomía curricular, pues esa es indudablemente una de las secciones que contiene y aterriza gran parte de las innovaciones implementadas en este plan. Todos los programas de estudio tienen una organización semejante e incluyen al menos las siguientes secciones. Se trata de una definición específicamente acotada al papel que cada espacio curricular tiene en el contexto de la educación básica sobre la asignatura o área del conocimiento a la que se refiere el programa. Orientan al profesor y destacan la acción que cada propósito busca enfatizar, lo cual facilita su uso en la planeación y la evaluación. Establecen la gradualidad y las particularidades para lograr en cada nivel educativo. Incluyen nociones y conceptos y subraya aquellos aspectos particulares de la pedagogía que requieren ser abordados en ese espacio curricular con un tratamiento especial. Asimismo, orienta al profesor sobre elementos críticos de su intervención docente. Los contenidos del programa de estudios se organizan con base en dos categorías, a las que se les denomina organizadores curriculares. La categoría más abarcadora es el organizador curricular del primer nivel, y la otra se refiere al organizador curricular del segundo nivel. Su denominación específica depende de la naturaleza de cada espacio curricular. Les muestro. Los aprendizajes esperados los encontraremos organizados en tablas como estas. Las columnas verdes corresponden a los organizadores curriculares. Realmente, si no se alcanza a ver muy bien lo que dice, no hay tanto problema, más que nada es la muestra gráfica de la tabla lo que necesito que vean. Las columnas verdes corresponden a los organizadores curriculares que, como podemos ver, su denominación cambia de acuerdo a la asignatura y el grado. Las columnas verdes corresponden a los organizadores curriculares, que como podemos ver, su denominación cambia de acuerdo a la asignatura y el grado. La primera columna, para la asignatura en cualquier grado, son las mismas, pero la segunda columna va cambiando su nombre de acuerdo a cada grado. Esos son los organizadores curriculares. Esas columnas verdes son los organizadores curriculares. Esta columna cambia solo de acuerdo a la asignatura. Es diferente en todas las asignaturas, pero es la misma para todos los grados de una asignatura. En todos los grados esta columna es diferente. Son un conjunto de estrategias generales para la enseñanza de la asignatura. Se fundamentan en lo expuesto en el enfoque pedagógico, aunque su naturaleza es más práctica que reflexiva. Buscan dar recomendaciones concretas de buenas prácticas educativas que hayan sido probadas en el aula y que estén orientadas al logro de los aprendizajes esperados. Pretenden ampliar el repertorio de formas e instrumentos de evaluación con los que cuenta el profesor para valorar el desempeño del alumno en cada espacio curricular y en cada grado escolar. Estas tablas reflejan la articulación entre niveles establecida en este plan, ya que muestran para cada espacio curricular y en una sola tabla la graduación de los aprendizajes esperados a lo largo de preescolar y hasta el fin de la secundaria, o bien del grado en el que se comience a cursar la asignatura hasta el último grado en el que se imparta. Como se mencionó antes, los aprendizajes esperados por grado escolar están organizados en tablas de acuerdo con los organizadores curriculares que corresponden a cada asignatura o área. En esta sección se destacan los elementos del currículo anterior que permanecen en este plan. El esquema permite al profesor reconocer fácilmente qué de lo que venía haciendo en sus clases se mantiene en este currículo. Asimismo, y en contraste, se destacan algunas de las características del nuevo programa de estudios que pueden presentar un reto para el profesor y en las que, por lo tanto, debe poner especial atención y profundizar su preparación. En esta imagen podemos observar de manera general todos los programas de estudio de todos los niveles de la educación básica, así como la organización de los contenidos programáticos en los tres componentes curriculares. Primero, tenemos los tres campos de formación académica: lenguaje y comunicación con sus ramificaciones, pensamiento matemático y comprensión del mundo natural y social, que también se ramifica. Las tres áreas de desarrollo personal y social, artes, educación socioemocional y educación física, que junto con el componente curricular anterior son de observancia nacional en cuanto a sus objetivos y horas lectivas. Por último, tenemos el componente de autonomía curricular, que se subdivide en 5 ámbitos que se enfocan en atender la diversidad y las necesidades e intereses contextualizados de los alumnos. Todas las escuelas en la nación lo implementarán, pero cada escuela individualmente determinará la oferta de contenidos correspondientes. En cada tronco principal,
Si nos permitimos nombrarles así, podemos encontrar una breve descripción de la intención y enfoque de cada elemento o conjunto. En lo general, nos quedaremos únicamente con estas descripciones. Es muy complicado ahondar en este video en todos y cada uno de los programas de estudio, a excepción del componente de autonomía curricular, que es un componente innovador y flexible que se incorpora por primera ocasión al currículo de la educación básica en México. Para comenzar a profundizar en la autonomía curricular, primero debemos delimitar las tres figuras educativas que se ven particularmente inmersas en su desarrollo. Primero encontramos a los estudiantes, quienes obviamente son la razón principal de la implementación de este componente curricular. Se ha demostrado que los estudiantes que mejor puntuación obtienen en evaluaciones que miden el nivel de las habilidades cognitivas superiores, como PISA, dedican tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras habilidades en espacios extraacadémicos. Según esto, los estudiantes en México tienen una menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento académico cuando asisten a escuelas que cuentan con una mayor oferta de actividades extraacadémicas. No es el momento ni el espacio para comentarlo, pero no seguiré adelante sin decir, desde mi apreciación personal, que ese es un estudio y análisis muy sesgado. Reflexionemos un momento. En México, ¿cuál es la población que tiene acceso a actividades extracurriculares? Sin duda, esta es una gran oportunidad para democratizar el acceso a dichas actividades, pero no considero que el tomarlas o no sean el único factor que dispara las habilidades cognitivas y los resultados en ese tipo de pruebas. Además, se conformarán grupos con niños y jóvenes de diferentes edades, lo que propiciará otro tipo de convivencia, necesaria en la escuela, ya que contribuye a la buena integración de la comunidad escolar y también se garantiza su derecho a participar, a ser escuchado y tenido en cuenta en la conformación de la oferta de la autonomía curricular. Asimismo, requiere que los docentes estén preparados para construir interacciones educativas significativas, así como innovar y generar ambientes de aprendizaje con diversidad de contextos. Reconocer las características, las necesidades y los intereses de sus estudiantes y su entorno, y desarrollar diversas estrategias de intervención docente que les permitan trabajar simultáneamente con los alumnos de diferentes edades y grados escolares. Para la escuela, como comunidad, no como colegiado docente o consejo técnico escolar, sino como comunidad, le ayuda a sentar las bases para que la escuela se renueve y replantee estrategias y compromisos con los cuales se fomente el trabajo colaborativo y colegiado, a hacer uso efectivo del tiempo lectivo, a reconocer su capacidad de organización y a responder la diversidad de necesidades de los estudiantes y su entorno, y se le da a la escuela la facultad de decisión que ejercerá con responsabilidad para contribuir al logro de una educación de calidad. La escuela debe garantizar el derecho de niños y adolescentes a expresar sus intereses y necesidades, a opinar sobre la posible oferta curricular y a ser informados sobre el sentido que se dio a su participación y cómo ésta fue valorada. Es importante recalcar, si las decisiones que la escuela tome en materia no dieran los resultados deseados en la ruta de mejora escolar, la supervisión escolar y las propias autoridades locales podrán intervenir en el componente de autonomía curricular hasta que la escuela corrija sus deficiencias y se fortalezca organizacionalmente con base en los lineamientos. También se ha de involucrar a los padres de familia para establecer estrategias que permitan reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes y posibiliten su integración independientemente de su edad y grado escolar. La puesta en marcha de la oferta curricular implica, con base en los intereses de los estudiantes y las fortalezas, capacidades y recursos de la escuela, organizar un conjunto de espacios curriculares en cada uno de los 5 ámbitos de este componente curricular a partir del universo de posibilidades existentes. La llegada de la autonomía curricular a la escuela trae consigo oportunidades para renovar las formas de trabajo escolar. Las actividades que se propongan a los estudiantes como situaciones problemáticas o proyectos deben ser de su interés y motivarlos para que movilicen todos sus conocimientos y habilidades mediante estrategias de trabajo colaborativo.
Se trata de promover aprendizajes situados y existen diversas estrategias metodológicas como lo son el aprendizaje basado en problemas, el trabajo por proyectos o el estudio de casos. Para el buen desarrollo de este componente es necesario que las comunidades escolares cuenten con más apoyo, recursos y acompañamiento para que, progresivamente, desarrollen las capacidades organizacionales que les permitan ejercer de manera responsable una mayor autonomía. Aquí la pregunta sería, ¿de dónde van a salir esos recursos? Posteriormente, una vez definido lo anterior, se prosigue a decidir los ámbitos que resultan más pertinentes y adecuados incorporar a su oferta. Esto bajo los lineamientos emitidos en el Acuerdo 110518, por el que se emiten los lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la autonomía curricular en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional. También se incluye en este componente curricular a las escuelas de verano, que pueden concebirse como una extensión de las actividades del ciclo escolar en el componente de la autonomía curricular, que se calendariza en una parte del periodo vacacional. Las escuelas de verano buscan que los alumnos aprovechen mejor sus vacaciones de verano. Al igual que otras medidas de la reforma educativa, la creación de estas tiene el objetivo de mejorar la calidad de la educación y también la equidad, al ofrecer en escuelas públicas actividades físicas, deportivas, culturales, así como reforzamiento académico a los hijos de aquellos padres de familia que así lo deseen. A diferencia del resto de contenidos programáticos descritos en esta última sección del plan, la participación en las actividades de verano es completamente voluntaria. Para concluir finalmente el análisis de este documento, tenemos a la vista la cantidad de horas lectivas que corresponde a cada nivel de acuerdo al tipo de jornada. Para preescolar, tenemos 2 horas lectivas a la semana, para primaria 2.5 y para secundaria 4 horas a la semana, esto en la jornada regular. A diferencia del nivel de preescolar en jornada de tiempo completo, que son 27 horas a la semana, primaria son 20 horas a la semana y secundaria son 14 horas a la semana, esto en escuelas de jornada de tiempo completo. Recordemos que la ampliación de la jornada impacta directamente sobre las horas lectivas de la autonomía curricular. Finalmente, esto ha sido todo sobre este documento, un documento muy extenso, ya que precisamente una de las demandas que realizó la comunidad educativa durante su elaboración fue la de incorporar referencias y fundamentos que le dieran mayor sustento a sus planteamientos, lo que terminó en convertirlo en algo extenso y en ciertos puntos hasta redundante. Ya hablamos en este canal del Plan 2011, del 2017 y de las generalidades existentes hasta este momento sobre la nueva escuela mexicana. ¿Qué les parece si como actividad particular no hacemos una tabla comparativa de los tres? Mejor, tomamos nuestras planeaciones didácticas e identificamos qué elementos encontramos en ellas que correspondan a cada uno o a varios de los planes o principios que contienen estos 3 documentos. Un ejemplo del aprender haciendo que promueve el Plan 2017. No diré más, solamente muchas gracias por su atención y colaboración.